Hola amigos, estamos en nuestra sección El Perú en el Diván y vamos a conversar hoy día con el doctor Leopoldo Carabedo. Él es psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y nos va a ayudar a entender un poco esta sensación dicotómica que a muchos nos ataca en estas fiestas de fin de año, ¿no? La alegría extrema, la tristeza, la ansiedad, en un periodo de segundo año de COVID, además, una pandemia tremenda que ha golpeado el mundo. Entonces, las navidades no son lo que eran y hay que tener herramientas para poder entender qué es lo que nos pasa a fin de año con estas sensaciones, esas emociones que a veces nos agobian o nos confunden. Buenos días, doctor. ¿Cómo Buenos está, días, Leopoldo? ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Bueno, era básicamente para hablar de este tema que es muy común y que mucha gente más bien evade porque no es lo correcto, no estar feliz en Navidad. ¿Es eso así? ¿Es eso cierto? ¿Debe uno estar feliz en Navidad porque es Navidad? No hay obligación de sentir felicidad, pero permíteme señalar algo, la importancia de la Navidad, ¿no? Es decir, el efecto y el impacto que tiene la Navidad en los humanos, y no solamente en el mundo occidental cristiano, sino también en el mundo en general, ¿no? Ha servido para eh, evitar épocas de treguas, por ejemplo, en combates, en guerras. La gente ha sido capaz de detener la matanza por la Navidad. Y hay un evento histórico que es en 1917, si no me equivoco, en las trincheras alemanas y de los aliados, celebraron juntos la Navidad. Fue un mecanismo donde se acercó uno de los soldados de las trincheras al otro, y bueno, se juntaron, hablaron de sus familias, hablaron entre ellos, de sus historias, se fueron conociendo, ¿no? Y Es, eso, perdón. Sí. no, es que justo pensaba en esa palabra que usted ha dicho y es la tregua, y es que más allá de la religión es una tregua para el mundo de paz, finalmente, ¿no? Para los creyentes y no creyentes. Eso es algo hermoso. Así, y tú sabes, fueron obligados por los comandos de los Estados Mayores a seguir peleando, a pesar de que ellos no querían pelear, ¿no? Es un hecho histórico, eh, tiene su lado bonito y su lado duro, ¿no? Porque tenían que seguir atacándose entre las personas que ahora se conocían, ¿no? Antes no se conocían entre ellos. Esto Claro. me sirve para pensar en la Navidad como un lugar, un momento para pensar y para conectar con las cosas, con los otros, ¿no? Creo que, por ejemplo, no hay que estar felices, porque no es una obligación, la gente se siente como se siente, más en las etapas que hemos vivido, hay muchos duelos, muchas penas, muchas tristezas procesándose, y eso no se puede evitar, pero lo que nos permite la Navidad es tomarnos un tiempo para conectarnos con nosotros y con nosotros, ¿no? Es decir, que alguien se acuerda de nosotros. El regalo vale no por el regalo, por la cantidad, el monto, eso, sino por el hecho de que hay alguien pensando en los demás, ¿no? Hay alguien pensando en mí, digamos, o yo estoy pensando en los otros, ¿no? Y ese es el valor, para mí, por lo menos, de la Navidad, ¿no? Claro, es el valor que tenía cuando yo era chica, posiblemente cuando usted era niño también tenía esa magia y ese valor de la familia, ¿no? Yo no recuerdo los juguetes que me regalaron, pero sí recuerdo las sensaciones, la alegría, el jugar con los primos, la familia, y muchas veces ahora ya de adulta, ¿no? Eso se pierde un poco y ahora con la pandemia mucha gente lo ha perdido y a la par ha crecido esa sensación de una Navidad mucho más comercial que nos ataca desde septiembre, más o menos, ¿no? Que yo creo que se Sí, comparte con mucha gente, esa sensación de que haya un evento magnífico que se acerca, pero que está más vinculado a las compras, a las ventas y al cumplir, ¿no? Tengo que cumplir la lista, ¿no? ¿Qué le podría decir exacto. a las personas que tienen esta ansiedad de llegar a fiestas y de cumplir, ¿no? Las expectativas de la familia? Eh,
que lo piensen un poquito mejor, porque además hay un dato que es interesantísimo, que los chicos, cuando se les regala objetos ya elaborados, van perdiendo la imaginación. Lo que ha permitido desarrollar la imaginación es aquellas etapas de la vida en la que uno mismo crea sus juegos, ¿no? Yo creo que más valoran los niños, yo creo que en general los adultos también, el hecho de que hay alguien que se acordó de mí, ¿no? Una tarjeta, un bonito libro, algo para enriquecerse internamente puede ser mucho más valioso que una cosa material espectacular, pues, ¿no? Claro, que el juguete carísimo y tal, o la super cena. Es una cuestión que es una costumbre que se ha ido quedando. Yo siento que he ido increciendo. Yo no sé si yo me he vuelto un poco Grinch con los años, que lo soy ahora un poco y disfruto más bien el grupo pequeño, que la pandemia nos ha obligado a mantener. Además, este año no va a haber celebraciones grandes para nadie. Este año no hay cenas permitidas, no hay reuniones, no hay nada de esto. Entonces, ¿cómo afrontar eh, la conectividad con los demás? Ya la habíamos perdido un poco con el WhatsApp, ¿no? O sea, toda la gente se saluda ahora por WhatsApp y se manda tarjetitas y ya está. Pero ¿cómo afrontar ahora que no vamos a tener reuniones familiares y que esa sensación de estar acompañados, de que alguien piense en ti, se pueda ver más difícil, ¿no? Más dificultada por las circunstancias? ¿Qué deberíamos hacer como familias? Me has hecho acordar de un evento hace 2 Navidades con mi familia, mis nietos, ¿no? Nosotros, yo tengo una nuera que es peruano-norteamericana. Bueno, mi hijo vive en Estados Unidos y estaban acá, ellos en ese momento, y celebramos Acción de Gracias, que es muy importante para nosotros. Claro, Hicimos una ceremonia muy bonita, afectiva entre nosotros, que la recordamos todos los que participamos, ¿no? Muy, muy bonita, ¿no? Y esa idea la trasladamos a estas Navidades, no las pasadas, sino las anteriores. Leímos poesía, leímos cosas con mis nietos y con mis hijos. Mis nietos se la acuerdan, y estos chicos en particular son chicos que tienen regalos de todo tipo, le han hecho regalos muy espectaculares. claro. Sin embargo, recuerdan eso con muchísima intensidad, ¿no? Y estamos esperando esta Navidad también darnos el hacer una lectura de cosas, compartir cosas afectivas con ellos, más allá de algún recuerdo físico también que podemos haber pensado, ¿no? Claro, eso es importante. De hecho, los niños se ilusionan con un montón de cosas y los adolescentes también y quieren cosas, pero en realidad lo que más es esos huecos, esos vacíos vienen de las emociones. Creo yo, los papás nos volvemos un poco locos con las listas, ¿no? Y cumplirles ciertas expectativas físicas, materiales que a la larga pues terminan en una esquina, ¿no? En una esquina del cuarto. Y nos olvidamos de lo importante que es eso. Leer juntos, por Y ejemplo. a Leer veces juntos es un plan que... casi... Sí. Sí. Eh, eh, lo que pasa es que se ha valorado poco las emociones. Las emociones son fundamentales en la vida del ser humano, ¿no? Y hay que enriquecerlas, porque las emociones, como yo las defino para unas personas, es el GPS de la vida. Es lo que nos orienta, nos da en el camino de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que nos gusta, nos desagrada, lo que nos desconcierta, lo que nos entristece, ¿no? Y saber, en todo caso, por qué, ¿no? Entonces, hay que darles a los chicos las herramientas para que conozcan sus emociones, no se escapen de las emociones. Y en ese sentido, la Navidad puede ser un espectacular espacio para eso, para conectar con las emociones, y se les está dando herramientas de vida, ¿no? Incluso, diría, para las personas que están atravesando momentos tristes, conectar con la tristeza. La tristeza es parte de la vida también, no la podemos tapar y negar, es parte de todos nosotros y hay que ayudar
a que esas emociones puedan ser una fuente de alimento interno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso Eso es a es, través de los otros, del contacto. eso es cierto, porque y creo que ahí viene la mayoría de los problemas que comienzan posiblemente en la infancia y la adolescencia, que es que uno no debe estar triste, ¿no? Esa cuestión social y ahora alimentada además por las redes, ¿no? La felicidad, tienes que demostrar que estás feliz y no conectas y huyes de las emociones, ¿no? No las confrontas. Y eso es, ¿qué tanto hay de esto, de que las emociones enmascaran a veces, ¿no? O sea, a veces, bueno, yo he pasado por terapia alguna vez también, que recomiendo y recomendaré siempre, porque aquí hay mucho miedo a estar en terapia, casi es un tabú decir que uno se somete a una terapia, ¿no? Se confunden las cosas. Pero a lo que iba es que generalmente una emoción puede enmascarar otra, una rabia que esconde una tristeza que esconde una furia, un sentimiento negativo, ¿no? ¿Qué tanto hay de cómo se mezclan estas cosas con un periodo tan social como la Navidad? Hay algo de eso, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos, los neurocientíficos dicen que el cerebro es un órgano hecho para estar en conexión con otro cerebro, ¿no? En nuestros términos es una mente, está hecha para estar en contacto con otras mentes, ¿no? Y en la medida que las mentes se conectan, pueden compartir y pueden experimentar una serie de emociones y sentimientos, y además le dan sentido a esa experiencia, ¿no? Si nosotros vivimos tratando de negar o de tapar las emociones, no solamente cubrimos las emociones negativas, sino jalamos las positivas. Tampoco podemos conocer las positivas, ¿no? Y como bien dices, uno puede estar aparentemente rabioso, pero detrás de eso hay una pena, ¿no? ¿Cuánto alivio sienten las personas cuando saben lo que les pasa, ¿no? Y a veces se pasan la vida también tratando de evitar entender esas emociones, ¿no? Pensando que va a ser algo aparatoso, y en realidad puede ser algo maravillosamente alentador, porque una vez que uno conecta con esas emociones dejan de lastimar y más bien se pueden convertir en herramientas para crecer, ¿no? Y para sanar, ¿no? Para sanar. Así Yo es. leí un poco que lo que le llaman Christmas blues, ¿no? Como las tristezas de fin de año, son muy asociadas a Estados Unidos, por lo menos en los hemisferios en donde es invierno, la Navidad cae en invierno, al clima. Muchas veces tiene que ver, se acrecienta por la falta de sol, pero acá no nos pasa eso, acá tenemos, bueno, pues un verano medio engañoso, pero ahí estamos, o sea, no nos falta ese elemento solar, ¿no? Pero sin embargo sí siento que mucha gente, no es poca la gente que siente una ansiedad eh, creciente con la Navidad. Y gente joven, ¿ah? No solamente gente ya de mi generación para adelante, sino gente bien joven que ya es como que hay un hartazo, ¿no? Ya otra vez Navidad. ¿Tendrá que ver con la pandemia? ¿Tendrá que ver con que estamos cambiando como sociedad? Una mezcla de todo, ¿no? Yo creo que todavía no tenemos las herramientas suficientes para entender todo lo que está pasando con la humanidad. Tenemos algunas ideas, pero es como lo que uno podría pensar o entender de la gripe española, de esa pandemia que vivió una zona de Europa en una época. Se puede ver ahora con más tranquilidad, pensar lo que ocurrió, en fin, ¿no? Pero todavía estamos todos inmersos en esta pandemia, entonces es muy difícil pensarla con tranquilidad, ¿no? Así es que es muy difícil saber a qué se debe, pero me hacías pensar en el clima real, en el externo, pero también en el clima familiar, en el clima emocional, en el clima por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos hogares muy solitarios, ¿no? En Inglaterra se hizo el Ministerio de la Soledad. Había gente que, y esto es cierto, ¿ah?
Había gente que no se comunicaba con otra gente. En los estudios habían personas que habían estado 2 años sin hablar con nadie, ¿no? Entonces, son sociedades en las que, y sobre todo esta tristeza de Navidad, creo que se vive, se siente con más nitidez en las personas que están aisladas o no están conectadas afectivamente a una red social afectiva, pero red social no me refiero a las redes sociales tecnológicas, sino a la red social humana directa, ¿no? Y que eso aumenta la sensación de soledad. Para muchos, la ansiedad que tú mencionabas, que me parece que es bien importante, creo que está en el hecho de que se van a experimentar sensaciones en la Navidad, y eso genera ansiedad, porque no saben muy bien cómo van a poder afrontar esos momentos. Claro, claro, sí, eso puede ser también parte de la ansiedad, más allá de lo material, es voy a tener que, ¿no? Hablar de ciertas cosas, enfrentar a un familiar o a un momento de silencio en la mesa en donde, ¿no? Antes podía haber comunicación y ya no la hay, ese tipo de cosas, claro. La pandemia Incluso, lo ha hecho más crítico, ¿no? Sí. incluso diría en las personas que están muy atrapadas en ciertos prejuicios, ¿no? Que, por ejemplo, tengo que regalarle a todos los parientes, tengo que regalarle, entonces, ¿le gustará, no le gustará el regalo? Cumplir, uy, no me acordé de tal. Entonces, todo eso es una fuente de angustia, ¿no? Si se priorizara la parte emocional y el estar juntos, probablemente estas angustias serían mínimas, ¿no? Porque no sería lo central. Lo central sería encontrarse con nosotros, ¿no? Eso sería lo maravilloso. Tal vez el mejor regalo sea conectar, ¿no? O sea, por ejemplo, con gente con la que uno no va a pasar Navidad, un amigo al que no ve uno hace 15 años, darle una llamada, porque asusta, ¿no? Asusta, ¿qué dirá? ¿Por qué me reclamará? ¿No? Uno posterga ese tipo de regalos, que finalmente son eso, ¿no? La vida se pasa tan volando. Así es, ¿no? Que caen. Yo pensaba en una cosa, cada Navidad es como un recuento, ¿no? A uno le enfrenta un recuento de vida. Pasó un año más, ¿no? Es la cercanía al año nuevo, es una semana en la que uno dice, se fue. ¿Qué aprendí? ¿Qué hice? ¿Quién se fue? ¿Quién ya no va a estar? ¿Quién no va a estar esta Navidad? ¿Cómo me cambió la vida a mí en este año? ¿No? En que ya enfrento cosas distintas, en las que he perdido cosas, he ganado otras, pero la sensación es muchas veces en pandemia ha sido de pérdida, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, ha sido muy difícil. No solamente, creo que no hay alguien que no haya sido tocado por una pérdida importante en todo este tiempo, ¿no? Y no necesariamente por el lazo familiar, sino por los lazos afectivos, ¿no? O ha estado en una situación crítica, ¿no? Creo que somos muchos los que hemos vivido esa experiencia. Pero yo creo que incluso en la experiencia de pérdida es un buen momento. Para mí, los duelos son pasar de la sensación de pérdida, como yo le digo a las personas que acompaño, ¿no? Y lo digo, yo he tenido una experiencia, yo perdí a una hija hace algunos años, ¿no? Entonces, lo que sí estoy seguro, y en eso me ha ayudado mi experiencia personal, es que sé que la tengo en el corazón, ¿no? Y cuando pasan los seres queridos al corazón, ya están para siempre, ¿no? No me preocupo si me voy a acordar o no me voy a acordar de esa persona porque está acá, ¿no es cierto? Entonces, eso incluso en Navidad es una fuente de enriquecimiento, ¿no? Porque además recordamos a esa persona, nos reímos de las cosas graciosas que tenía, en fin, todo lo que nos aportó, porque nos aportó, por supuesto, ¿no? Claro, eso que ha dicho es súper cierto. Yo perdí a mis papás muy seguido, hace ya 7 y 8 años, ¿no? 8 y 7 años.
Y recuerdo que esa primera fin de año yo temía mucho la Navidad, temía muchísimo qué iba a sentir en Navidad y evadía pensar siquiera en ella, ¿no? Pero la Navidad pasó suave. Lo durísimo fue el fin de año. La sensación de que pasaba el año, que el año se los llevaba, o sea, que terminaba el año, que yo seguía el siguiente año y ellos no. Para mí fue tremendo, tremendo, pero pasó. O sea, y efectivamente uno luego entiende que están en nuestro corazón, y no es un solo decir, sino están en nuestros actos, ¿no? Yo me escucho ahora y yo a los 15 años posiblemente pensaría, yo no quiero ser como mi mamá en ciertas cosas, ¿no? De la crianza, o qué sé yo, y me escucho y digo, soy mi mamá. Muchas veces soy mi mamá y muchas veces soy mi papá, ¿no? Son Así aprendizajes. es. Lo llevamos puestos, por decirlo de alguna manera. A los hijos, a los padres, sí, es durísimo, Claro. ¿no? Pero estamos, y eso se transmite también. Entonces, esa sensación, Leopoldo, justamente de qué enseñamos a nuestros hijos, creo que habría que aprovechar estos momentos para que los amigos que nos estén escuchando y nos vayan a escuchar luego, reflexionemos esta Navidad de qué cosa le enseñamos a nuestros hijos sobre las emociones en estas Navidades. Así sea uno el Grinch, hay que hacer el esfuerzo. Así sea uno el exacerbado feliz, enfrentar las emociones que no son positivas necesariamente. Y sobre todo el hecho de estar juntos. Aprovechar, ¿no? Yo Pienso. creo que sí, yo creo que sí, es eso, son momentos donde más allá de la presencia física, está toda la presencia afectiva, emocional, toda la historia de uno, toda la historia de la familia, ¿no? Porque no solamente vienen los recuerdos de los inmediatos, ¿no? Los papás, los abuelos, cuando los conocieron, ¿no? Los tíos que fueron significativos. Es un momento donde las familias, los grupos tienen la posibilidad de ver eso que tú contabas, ¿no? Mira, esto, mi mamá le gustaba esto la Navidad, mi papá esto, mi papá, mi mamá hacían estas cosas, vivimos esto, la Navidad que pasamos con ellos en ese momento, y no, nos liberamos de la idea de tener que cerrar los ojos, más bien abrirlos a los afectos y a las emociones, ¿no? Que es la fuente de la vida también es el recordar, es también fuente de vida, ¿no? Y el recordar es como diría la autopista que lleva a la gente al corazón. Este, Qué bonito. Es que son caminos que a veces uno no quisiera recorrer porque da miedo, da un poco de susto, porque las emociones a veces a uno lo atropellan, ¿no? Yo siento a veces que cuando uno abre la puerta es un tsunami también y hay que aceptarlo, pero eso limpia, ¿no? Limpia el corazón. Yo he pasado procesos también en los que uno, sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres que nos hemos empoderado mucho en los últimos años y trabajamos y hay un síndrome que yo le llamo el de superwoman, ¿no? Todo lo puedo. Yo puedo trabajar, puedo criar al hijo, puedo hacer todo perfecto, puedo ser perfecta siempre, ¿no? Y te das con la sorpresa de que no es así. A determinada edad dices, pues no, no puedo con todo, no tengo que ser perfecta, ¿no? Entonces las mujeres llevamos un poco la Navidad a las espaldas, no somos los que nos encargamos de tal y cual, y la lista, no te olvides de tu tía tal, y, y enfrentamos mucha ansiedad, ¿no? ¿Qué pasa con yo pensaba, ¿no? Mucho en la sensación culposa, ¿no? De no estar adecuado a un sentimiento o a sintonizar con la Navidad. ¿Qué debe hacer una persona que siente que no quiere? En ese aprender a decir no. Quiero ser egoísta, no quiero ir, no quiero estar. Quiero irme de viaje, pasar la Navidad distinta, Mira, mandarme a mudar. ahí hay factores culturales, ¿no? Ideales culturales que se ponen en juego, ¿no? El contexto es muy importante en el sentido que hay sociedades donde son más tolerantes, ¿no? Y
Si la persona quiere irse y pasar la Navidad solo, irse con su pareja, con la familia a algún sitio y no estar con el resto de la familia más extendida, bueno, aceptan y toleran su decisión. Eh, Finalmente es su decisión. Cada vez se ha ido imponiendo más la idea de lo que debe ser, ¿no? Y lo que debe ser es mucho más difícil de superar que lo que no debes hacer. Lo que no debes hacer te permite reparar, ¿no? Uy, disculpa, ¿no? Uno puede pedir el perdón, puede pedir las disculpas por haber fallado, haber cometido un acto que pudo haber herido a alguien, pero el no cumplir con las expectativas a veces es, no sé, pues, por ejemplo, todos tienen que tener el pelo negro, ¿no? Yo estoy frito, me tendría que pintar el pelo, ¿no es cierto? O Claro. la barba. No podría cambiar esa situación, ¿no es cierto? Entonces, pasa con los actos, ¿no? Los chicos a determinada edad tienen que tener tales características físicas, las mujeres tales características físicas, tienen que hacer esto, tienen que haber logrado lo de acá. Y eso se convierte en un tormento. Que muchas personas, por eso decía que a veces la angustia de la Navidad es el no cumplir con lo que se espera que uno cumpla en la Navidad, ¿no? Y eso puede ser algo atroz. Por eso hay que priorizar la parte emocional, porque creo que eso puede disminuir las expectativas y conectarse y estar ahí. El hecho de recibir a la gente o ir a visitar a la gente, ¿no? Aunque estas Navidades hay que tener mucho cuidado con lo de la pandemia, pero a veces el estar en espacios creo que no podemos estar más de 10 personas juntas, una cosa así, Sí. pero si estamos en espacios protegidos, vamos a poder vernos, compartir, sentir, porque cuando uno está presente físicamente, hay, eh, hace un tiempo se descubrieron unas neuronas que son las neuronas espejo, ¿ya? Las neuronas espejo son las que conectan directamente y que son las que nos ayudan después a ser empáticos, ¿no? Porque sentimos cosas que no pasan por la conciencia, ¿no? Para que me entiendan, por ejemplo, los bebitos, cuando están chiquitos y viene la mamá, el papá le hace así, y el bebito repite, ¿no? Imita la conducta de los adultos. Eso es producido por estas neuronas espejo, que se descubrieron en 1980 y tanto, recién, eso no Recién. es tan antiguo, ¿no? Y el estar simplemente en un espacio, uno conecta con el estado emocional de ese momento, ¿no? Y por eso es que es tan intenso, las posibilidades de compartir las emociones en grupo pueden ser muy intensas, ¿no? En el mejor sentido y también en el peor sentido, ¿no? Claro, es enfrentar al otro. Y es descubrir un poco que nuestras familias a veces, y eso creo que podría ser un bonito tema para, para centrarnos, que las familias no son perfectas, ¿no? Uno tarda un poco a veces en descubrirlo, que tiene familias disfuncionales y no lo sabía, y es parte de la vida y es bonito. Es bonito ser, digamos, no tener la familia, esa idea de la perfección, ¿no? La mamá perfecta, el papá perfecto. No hay papás perfectos, creo yo, tampoco hay hijos perfectos, no hay ser humano perfecto, no hay familias perfectas, hay familias casi siempre disfuncionales y hay que saber entender dónde estamos parados nosotros en ese pequeño cosmos, ¿no? Que es la familia y Mira, ayudar. bien interesante lo que dices, ya pues me ha hecho acordar de un tema que es la diferencia entre simpatía y empatía. La simpatía es desconexión, o sea, cuando uno busca ser muy simpático con los demás, en realidad no está necesariamente entendiendo a los demás. No quiero decir que no haya que ser simpáticos, ojo, pero cuando uno cree que las situaciones tienen que manejarse por la simpatía, ahí pueden haber problemas. La empatía es conectar, para conectar con el otro, por ejemplo, si tú estás triste yo quiero conectar contigo, yo me voy a sentir triste también. Entonces, necesito
yo aceptar que yo también puedo estar triste, ¿no? Para poder sintonizar contigo. Claro. Entonces, Esa por es eso es que muchas veces no sientas o no pasa nada, hay que ser simpático, jajaja, vamos, un trago, porque con eso evitan conectar con lo que estás sintiendo internamente, ¿no? Y sí, tú quieres claro, decirme algo. es la típica, es que yo pensaba, ¿no? Que es la típica si ves a una persona que no está pasando un buen momento, una persona que evidentemente, porque hay gente que está deprimida y no lo evidencia, ¿no? Hay gente que está deprimida y lo evidencia. ¿Qué? ¿Por qué estás triste? Vamos a tomarnos algo, pero si la vida es linda, que es justamente a eso se refiere, a tratarlo con la simpatía del mundo, ¿no? El sol brilla, ¿por qué te pasa a ti? Creo que es peor para una persona deprimida, lo hace sentir más ajeno, ¿no? No siente que esa otra persona no entiende nada, ¿no? Que no conecta para nada. Y aumenta la sensación de soledad, justamente, ¿no? Claro, lo aleja más. Así ¿Qué es. debemos hacer? Yo creo que estas Navidades justamente deberíamos aprovecharlas para conocer mejor a nuestra familia. Yo pensaba justo en algo que decía usted sobre esa ansiedad de llegar y enfrentar las emociones, y es que estamos, creo yo, llenos de ideas como fijas, tenemos como una lista de preguntas y frases que muchas veces ni siquiera puede ser que las pensemos, simplemente las repetimos, ¿no? Si pienso en la chica que llega a la cena y pues no se ha casado, o ya pasó los 30 años y no es mamá, o no tiene una pareja, ¿y cuándo te casas? Y cuando te casas ¿y cuándo tienes un hijo? Y cuando tienes un hijo, ¿y cuándo está la parejita? ¿No? O sea, siempre es como, tengo que llegar a un nivel en donde me acepten, ¿no? Y eso es tremendo. Yo siento que hay mucha presión familiar, a veces porque no nos conocemos, porque a veces somos un poco extraños en nuestra propia familia. No sé si, Totalmente de acuerdo, ¿no? totalmente de acuerdo, porque nadie estaba pensando en esas parejas que tienen 1, 2, 3 años de casado y no han tenido hijos, que puede ser porque hay una dificultad o porque Claro. no lo quieren o porque hay una dificultad, pero cualquiera sea la situación es incomodísimo. ¿Y para cuándo? Tenemos al sobrino, al nieto, al esto. Va con estas cosas que decíamos hace un rato de lo que tienes que hacer, ¿no? Y lo que tienes que hacer no permite la conexión con lo que eres, lo que sientes, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, en realidad la gente piensa que es mostrar interés por el otro, pero en realidad es no estar conectando con el otro, ¿no? Y Claro, es eso manejarlo hay que por irlo la aclarando, simpatía. ¿no? Claro, es lo que Así decías, de es. manejarlo por la simpatía y no por la empatía, de preguntar cómo estás. Creo que algo tan simple como cómo estás bien intencionado, ¿no? Hay muy poca gente que yo conozco, y no sé si a usted le pasa igual, que es, hola, ¿cómo estás? Y siguen hablando, o sea, en realidad no te dan tiempo de responder cómo estoy. Porque no te están preguntando, a eso me refería con las muletillas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Oye, te cuento, y tú dices, pucha, me acaba de preguntar cómo estoy mal, o estoy bien, escúchame primero, ¿no? Ese es un... Así es, sí, totalmente de acuerdo. Y hay mucha gente así, ¿no? Que va cumpliendo ciertas como normas o que ha aprendido casi mecánicamente, pero no le ha dado sentido a esa pregunta, ¿no? Porque la pregunta es ¿cómo estás? Voy a esperar que el otro pueda expresar cómo está. Por eso te decía que la empatía supone la posibilidad de conectar con lo que el otro siente, ¿no? Y atravesar lo que sea. Dice, si yo le pregunto a alguien, ¿cómo estás? Y el otro me contesta, estoy triste, tengo que ver, bueno, ¿qué hago yo con esa sintonía? ¿Conecto con él o ella? ¿No conecto? ¿Tengo que evitar que se sienta triste o tengo que acompañarlo en su tristeza? ¿No? Nos lleva a una serie de preguntas internas, ¿no? No es un acto tan mecánico y tan insignificante, sino que tiene mucho sentido, ¿no? Creo que es lo más importante, entender eso, ¿no? Y muchas veces es la compañía. Yo Así es. te acompaño en tu pena, no quiero hacerte reír, te acompaño en tu pena, ¿no? Eso podría ser una bonita conclusión de esta entrevista,
Leopoldo, justamente, ¿por qué no pensamos en una Navidad distinta? Nos olvidamos un poco de los regalos fastuosos y nos proponemos preguntar a el familiar cómo está y regalarle nuestros oídos y nuestro corazón, ¿no? Y escuchar cómo están realmente, porque estamos pasando procesos tan complicados en que si tú tocas un botón de cómo estás, puede salir un tsunami de emociones. Mira, me has hecho asociar con qué es lo que en el Perú, por lo menos, no sé si en otras partes del mundo, no creo, porque he pasado Navidades en otros lados, pero la idea, la gente compraba los cohetes, es decir, era más importante los cohetes que estar juntos, ¿no? Y que si no habían cohetes no era como Navidad. Y yo recuerdo cuando se prohibieron los cohetes, en realidad fue una Navidad muy sintónica en la familia, ¿no? Uno estaba más conectado el uno con el otro, ¿no? Y en ese sentido, en general, todo lo que apunta a estar juntos y conectar, no es cumplir, ir, bueno, tengo que ir porque, no, sino ir, pero voy a ir a conocer y a que me conozcan, ¿no? A qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso, qué es lo que piensa el otro, ¿no? Eso es lo que crea y conecta los lazos afectivos y es como una especie de red invisible que nos sostiene, ¿no? Y en la Navidad es la posibilidad de que somos tejedores de redes y de afecto, ¿no? Tejedores de redes y de afectos, es algo real y de verdad que está en es hermoso además, y está en nuestras posibilidades. Eso es lo más dramático, que mucha gente quiere cumplir con ciertas expectativas materiales y cuando tiene la capacidad de sanar al otro simplemente con un abrazo, con un, ahora sí te escucho, con perdóname, ¿no? Perdóname porque pasó tal cosa o tal otra en este año, ¿no? Aceptar Así es. que uno no es perfecto. Buenísimo. Así es. Leopoldo, ha Hay un sido, dicho, la verdad, perdón, sí. hay un dicho que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay que buscar lo bueno, no lo perfecto. ¿Cómo me repites, por favor? Sí, Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. perfecto es enemigo de lo bueno. Cuando estamos tan pendientes de ser perfectos, dejamos de ser buenos para cualquier cosa. Eso es verdad, eso es verdad. Además, la perfección es antipática para mí personalmente. Esa búsqueda de la perfección es bueno, será porque ya yo pasé ya muchos años, ¿no? Pero ya la búsqueda de la perfección es cansina, ¿no? Es lo rico, lo interesante es la imperfección. Así es como yo lo veo. Me gusta la gente imperfecta, no me gusta la gente perfecta. Me aburre, porque creo que no existe además, ¿no? En fin, bueno, Leopoldo, ha sido de verdad una conversación, se ha ido para muchos sitios inesperados y me ha encantado conversar con usted. Un gusto. Yo me he sentido también muy a gusto conversando contigo. Espero volver a hacerlo pronto para esa sección que espero que ayude a los amigos que nos escuchen a conectarse con sus propias emociones estas Navidades, a aceptar que uno puede estar un poco bajoneado, es lo normal, y que puede estar con mucha ansiedad, que también es normal, y hay que darle el sentido más profundo y más simple, más humano a la Navidad. Olvídense de tanto estrés de las compras y den un telefonazo y abracen, ¿verdad? Así es. Y por Claro cierto, que pues, sí. feliz Navidad, que la pasé muy lindo usted. De igual modo, También. que unas Navidades de conexión. Así es, Navidades conectadas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias también.